Yo creo que es algo fundamental, digamos, el prepararse, tener formación en el mundo de los directorios y además una formación pero basada en la experiencia, que eso es lo que le da muchísimo valor. No es solo teórico, sino que está basado en la experiencia real. Bueno, yo creo que lo más importante es refrescar y traer nuevas temáticas que hoy día son claves para los directorios. Hablo desde los temas de gobernanza, transparencia, compliance, todo lo que es gestión de riesgo. Me ha permitido actualizar muchos los conocimientos que en este entorno tan dinámico del mundo de la empresa y de la economía es importante reforzar, actualizar y adaptarse a las nuevas necesidades de la empresa. Mira, lo que más me ha impactado a mí es poder conocer y saber cómo salir un poco desde la operación o desde el día a día y poder visualizar hacia adelante qué es lo que se viene, dónde tenemos que ocuparnos y qué es lo que tenemos que hacer. Para mí lo más interesante ha sido el entender y volver a fortalecer el rol que tenemos los directores en el desarrollo de nuestras organizaciones hacia organizaciones conscientes. Al mismo tiempo también de conocer a muchas personas que tienen distintos backgrounds, que ha sido de un notable enriquecimiento también de la mirada profesional que cada uno de ellos puede aportar. Me llevo un lindo aprendizaje, muy buenos compañeros, un equipo interesante que he venido conociendo acá y nuevas oportunidades, así que recomiendo totalmente este programa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar entonces la presentación para hoy. Ya, ahí sí. Ok, lo que nos convoca, primero agradecer a todos quienes se conectaron esta mañana y quizás contarles un poquitito de este estudio de tendencias que ya estamos realizando. Este es tercer año que lo realizamos y me encanta porque yo creo que partir enero con un poco una mirada de qué es lo que está pasando respecto de los directorios y cómo se ha movido la agenda. Tuvimos un año 2023 bien como con harta revolución respecto de lo que pasaba en los directorios y cómo va cambiando el rol, también con harta regulación de por medio. Entonces, contarles un poquitito qué fue este estudio para este año. Bueno, empleamos una encuesta, como cada año tuvimos 16 preguntas, de las cuales usamos una escala de Likert con una nota del 1 al 7, así como se utiliza en Chile. Preguntas con selección múltiple y otras que vamos a ver que en general tenían que priorizar y optar al menos con 3 preferencias en respuestas escritas y posteriormente también eso nos permitía poder recoger cuáles son las tendencias que desde ahí iban a estar presentes. Le hicimos entre diciembre y enero y participaron 240 personas también de este estudio. ¿Cómo es el universo del estudio? Algunos datos demográficos que me parece interesante tener presente. Primero, el rango etario de quienes participaron en este estudio, 53,75% pertenece al rango de personas que tiene una edad entre 46 y 60 años. Muy similar vamos a ver también a la edad que después la edad promedio de los directorios en nuestro país también es de 60 años, por lo tanto es un universo bastante similar a cómo se componen hoy día los directorios de nuestro país. El 30% corresponde a una edad de 61 años y más, 15% a 45 años o menos y un 0,42% que prefirió no responder la edad que tenía. Universo del estudio respecto de género, podemos ver que el 74,58% corresponde a hombres y 25,42% a mujeres, un poquito superior respecto de lo que es la cantidad de mujeres que participan en los directorios de las empresas abiertas, que hoy día equivale a un 16%. Resultados sobre el universo en general, también podemos ver que la mayoría de ellos
corresponden al sector servicios, financiero y del sector inmobiliario, pero vemos que hay una gama también de sectores del universo en la cual participan, porque muchos directores no solo participan de un único sector, sino que también podían aplicar a más de un sector respecto al cual también participaban. Resultados sobre esta autoevaluación, y quizás una de las cosas más interesantes tiene que ver con cómo yo me autoevalúo, y es la percepción del desempeño que yo tengo en este directorio. ¿Sí? Esto, al ser un proceso de autoevaluación, finalmente lo que yo estoy viendo no es mi rol como un cuerpo colegiado, sino de la participación y de la gestión que yo realizo como director y el aporte que yo puedo entregar. El 55% de los participantes se califica con una nota 6. 10% con una nota 7, y vemos un 28,75% que se califica con una nota de 5. ¿Sí? En términos generales, siempre las autoevaluaciones o la autopercepción es más positiva respecto de la gestión que se tiene sobre lo que es la autoevaluación del directorio. Algo interesante que queremos contarles tiene que ver que al momento de segregar la muestra y de ver la evaluación que se realizan tanto los hombres como las mujeres, podemos ver que las mujeres son mucho más críticas respecto del aporte que entregan, y hay una marcada diferencia o percepción de que son mucho menos optimistas sobre el valor que aportan a las empresas que trabajan. O sea, son mucho más autocríticas. De hecho, contamos con una gran diferencia respecto de los porcentajes de evaluación sobre la nota 6, que en los hombres es un 59,22, las mujeres 45. Vemos ahí una brecha respecto de esa evaluación, y tienen esta autopercepción un poquitito más crítica. Probablemente tiene que ver también con que hemos ido viendo que la curva de aprendizaje y de ingreso también de mujeres en los directorios ha ido creciendo en los últimos años, y probablemente esto también se ve acrecentado producto de la cantidad de años de experiencia que tienen en los directorios y tienen esta percepción más crítica respecto de ella. Sobre la autoevaluación, y no solamente por un tema de género, sino que también ver la percepción que se tiene sobre la edad o el rango de edad en el cual desempeñan y cuál es el proceso de autoevaluación, podemos ver que quienes tienen 46 años en adelante muestran una autoevaluación mucho más positiva de su desempeño en el directorio. Vemos así, si nosotros tuviésemos que segregar esta muestra, vemos que las personas de 61 años o más son quienes se evalúan de mejor forma, y quienes son más jóvenes se evalúan un poquitito más críticos respecto de su desempeño, entendiendo de que tienen mucho más autopercepción de que siempre hay que seguir mejorando respecto a esta calificación. De hecho, más del 70% de este grupo mayor a superior se considera con una nota 6. Así que hay resultados que quizás lo que nos llevan a pensar es que hoy día nosotros lo hemos visto también en el Instituto de Directores, directores más jóvenes se capacitan más, consideran que tienen que seguir teniendo mayor cantidad de aprendizaje respecto de quienes hoy día tienen 61 años o más, que consideran que no necesariamente, o que ya hoy día tienen la experiencia para poder aportar a un directorio. Resultados también sobre algunas fortalezas que nos parece interesante de poder conversar y de discutir. Y ahí también decirles, por favor, que nos puedes mandar preguntas, respuestas a través de este seminario. Si es que tienen alguna duda, algo que podamos ir haciendo insight, también la idea es que lo podamos discutir. Quizás los temas más relevantes sobre las fortalezas tienen que ver cómo hoy día estas fortalezas se encuentran asociadas específicamente y mencionan específicamente todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la industria y del mercado. Como yo hoy día participo en un directorio, y esa participación tiene que ver con que yo venga de la misma industria y mercado, que tenga experiencia y dominio financiero, y que sea capaz de poder tener esta mirada o visión estratégica, que sea capaz de haber ya pasado por esta transición y de no hacer micromanagement hacia la administración, sino que tengo una visión mucho más holística de lo que son los negocios. Probablemente quizás una de las cosas que más nos llaman la atención es que hay varias brechas que están asociadas a cuáles son temas que hoy día continúan siendo un tema relevante, pero que no necesariamente están desarrolladas como una fortaleza dentro del directorio. Y la que tiene una menor mención tiene que ver particularmente con el manejo de las nuevas tecnologías y la ciencia de datos. Solamente el 2,5% considera que esto es una fortaleza dentro del directorio, y esto nos habla de alguna manera cómo hoy día hay nuevas competencias
que debiesen estar al servicio del directorio y que probablemente aquí hay una deuda. La mayoría, obviamente, si uno ve la edad de los directores, no son nativos digitales y aquí hay una necesidad hoy día de poder poner sobre la mesa este manejo de nuevas tecnologías y es algo que no estaría presente como una de las fortalezas y probablemente será uno de los desafíos que también se equiparan para el próximo año 2024. También nos llama la atención el tema de proactividad específicamente. Y esto, al momento de indagar a qué nos referimos con proactividad, tiene que ver con hacer este insight de poner sobre la mesa temas que nazcan desde el directorio y no necesariamente con una agenda que nace desde la administración, sino que sea el directorio quien proactivamente coloca, incorpora temas dentro de la agenda o de las temáticas que vienen para los próximos años. Así que hay un desafío también tiene que ver cómo nosotros somos capaces desde el directorio poder establecer una agenda, nutrirla y poner los temas sobre la mesa que son los que nos interesan y que van asociados también a la estrategia de la compañía, entendiendo que es la visión estratégica la que sí se supone que es una fortaleza dentro del directorio. Eh, bueno, la tercera quizás debilidad o no fortaleza hoy día presente tiene que ver con el capital cultural y la multiplicidad de saberes. Y esto dice relación específicamente también con el tema de diversidad, no solo de género o de edad, sino que tiene que ver con las disciplinas con las cuales están presentes. Sabemos que en términos generales los directorios están compuestos por carreras profesionales y por habilidades que de alguna manera siguen marcando una experiencia o dominio financiero, una experiencia que tiene que ver con un sector en particular y no necesariamente con ámbitos, por ejemplo, de las ciencias sociales, todo lo que está asociado aquí también al capital cultural, al tema de las personas, el entender hoy día también la capacidad y temas de stakeholder o incluso tener un conocimiento de la regulación y políticas públicas que ha sido marcado también por esta necesidad y los cambios regulatorios hoy día se hacen relevantes de poner y relevar sobre la mesa. Temas interesantes que me parecen que hoy día también y que estuvieron muy en boga en el año 2023 tiene que ver con la ética empresarial, que el 11% menciona que sea una fortaleza dentro del directorio. Creo que nos habla y nos invita a reflexionar cómo nosotros hoy día relevamos estos temas de ética empresarial como un tema tremendamente relevante también para nuestro país y de poder otorgar una mirada para que también que como nosotros o la autopercepción que tenemos respecto de las capacidades del directorio son las que transmitimos también a las compañías y por tanto un directorio más ético, transparente, nos permite finalmente que la compañía pueda vivir estos valores y pueda vivir con ese propósito, en el sentido de que hoy día, si bien está muy en boga, el gran dilema tiene que ver con esto, como con tener esta capacidad de poder poner y relevar sobre la mesa esta mirada. Así que es una invitación a repensar finalmente también esta fortaleza y cómo somos capaces de poder ponerla sobre la mesa y de pensar, bueno, si las capacidades no están dentro del directorio, como una buena práctica es si es que estos comités van a tener consejos de asesores y desde los consejos de asesores poder establecer la forma para poder relevar esta competencia y poder articularla con un equipo que me permita ir gestionando de mejor manera la compañía. Algunos cambios y quizás algo interesante respecto a esta pregunta, cuando consultamos si es que las personas consideran que ha habido un cambio en el rol y las responsabilidades que tienen los directorios. El año pasado esta pregunta no estaba tan claramente definida. Hoy día, ya terminando el 2023, el 95% de los directores cree que sí ha cambiado el rol y las responsabilidades de los directorios en los últimos 5 años. Y, y esto no es casual y probablemente se ve tan marcado el año 2023 con un cambio del rol y sobre todo por la palabra como responsabilidad de los directores, dice relación específicamente con que hoy día existen ciertos factores que han hecho específicamente, y cuando acá preguntamos, las personas podían elegir más de una alternativa, podemos ver que el 54% de las personas que respondieron respecto a esta pregunta mencionan las nuevas sanciones penales como un factor de cambio en el rol y las responsabilidades del directorio. Vimos que se implementó finalmente la nueva ley de delitos económicos y ambientales y de libre competencia a los directores. Por tanto, en este sentido, uno de los temas relevantes tiene que ver con cómo esto cambia las responsabilidades que tenemos como director y ahí
Hemos visto también que hoy día muchas de las compañías también se encuentran trabajando en sus políticas, en sus procedimientos, y como parte del rol del directorio va a ser no solamente tener la aprobación de la política o del procedimiento, y de tener a la persona responsable que va a hacer el chequeo, sino que también hoy día existe la necesidad de poder colocar en esas matrices de riesgo temas que no están necesariamente levantados, y probablemente la gran discusión tiene que ver con, bueno, cómo nosotros vamos a ser capaces de ir impulsando finalmente esa nueva agenda, y teniendo de alguna manera un entendimiento claro sobre respecto a lo que son esas sanciones penales en materia ambiental y de libre competencia para los directores. Así que ahí un gran tema que tiene que ver es cómo se marca la agenda con la nueva regulación. 54%, como mencionaba. Segundo tema relevante que aparece como un gran factor y que impulsó el cambio en los directores tiene que ver con la transformación digital. Hemos visto que el tema de inteligencia artificial, cómo va a cambiar el mundo del trabajo, también aparece como un tema súper relevante en la agenda. El 41% de quienes contestaron el estudio consideran que la transformación digital hoy día llegó para ser un tema para quedarse, y probablemente en estos temas de transformación digital tienen que ver también con todos los temas de ciberseguridad que hoy día estamos enfrentando en las compañías, de poder contar con esos protocolos, de trabajar en materia de crisis asociado a temas de transformación digital y cómo los negocios también se están transformando, y esa transformación implica un cambio en los modelos, y probablemente eso signifique también que todos los presupuestos que los cuales fueron aprobados probablemente la mayoría de los directorios en el mes de noviembre, diciembre, enero en algunos casos, vemos que el presupuesto en la línea asociada a la transformación digital ya no es solo un tema de las áreas que tienen que ver con tecnología, o que era el responsable de TI, sino que hoy día se entiende que la estrategia en sí misma implica una transformación digital. Por tanto, ya no solamente es un área en particular la que se responsabiliza por llevar a cabo la estrategia, sino que esto está finalmente transversal a todos los negocios. Y, y el tercer punto tiene que ver con esto de la existencia de las nuevas generaciones. Y a esto nos referimos con que hoy día tenemos distintas generaciones que finalmente se encuentran en el mundo del trabajo, y el cómo somos capaces desde contar con esta mirada como transversal, y con distintas necesidades, de cómo somos capaces de poder establecer esta diferencia y esta capacidad instalada en las compañías para poder ser exitosos, en tanto somos capaces de poder conectar con estas nuevas generaciones y con distintas generaciones también, para poder hacer empresas que hagan sentido, y para poder promover de alguna manera e impulsar en este nuevo mercado. Esos tres grandes temas hoy día aparecen en la agenda. Quizá uno de los temas que a mí me llamó la atención, y probablemente con lo que vemos en cifras internacionales, o cuando uno revisa estudios a nivel internacional y revisa lo que aparece en este estudio a nivel de Chile, vemos que, por ejemplo, las nuevas existencias de los mercados internacionales, o específicamente la incertidumbre geopolítica mundial que marca la agenda de estudios de esta naturaleza en Europa o en Estados Unidos, son los grandes temas, ¿no? Acá en Chile aparecen mucho más abajo respecto de que son temas que vayan a marcar la agenda, probablemente con esto mucho más criollo que tenemos, o por la distancia con la cual vemos las guerras desde este lugar del mundo, y la polarización política también como algo que está bastante abajo con respecto de lo que uno ve con respecto a estos factores clave de menciones que aparecen en el directorio. Ahí es interesante cómo de alguna manera estamos pensando quizás en temas mucho más generales, más que en temas particulares asociados a temas políticos o geopolíticos, sobre el impulso que está asociado en temas de las compañías. Y algo interesante en esta asumición como del rol y del nuevo rol y las responsabilidades del directorio es, bueno, finalmente si es que la situación ha cambiado y hoy día ya es una realidad completamente distinta a la que teníamos en años anteriores, como tu rol y tus responsabilidades, como has ido asumiéndolas, ¿no? Y entonces, si bien teníamos el 95% de los directores que considera que los últimos años ha cambiado, solo el 64%
% cree que sí ha ido asumiendo este nuevo rol. O sea, aquí tenemos una brecha respecto de todavía que 1 de cada 3 directores cree que todavía no ha asumido este nuevo rol y estas nuevas responsabilidades. Esto es algo que probablemente nos da una mirada y un insight de trabajo respecto de cómo 1 de cada 3 directores tiene que continuar trabajando y desarrollando y seguir asumiendo este rol que probablemente no estaba presente y por qué finalmente consideras que este cambio es más significativo en este papel y responsabilidades del director todavía no siguen estando como tan cerca, tiene que ver probablemente con esta capacidad que hoy día sigue estando presente en las compañías y que es necesario de seguir trabajando y de seguir colaborando para poder generar empresas que cuenten con una mirada que permita generar un cambio de manera más rápida en el papel y las responsabilidades que tienen los directores. Y en ese sentido, contarles cuáles son las que aparecen con mayor preponderancia respecto de esta consideración del papel de responsabilidades. La primera, el tema de transparencia con que se debe ejercer su labor hoy día. Todavía existen brechas respecto de que cómo somos capaces de continuar trabajando y desarrollando este cambio. El 29% considera que la transparencia con la que se ejerce esa labor debe seguir como acentuándose. El 26,25% considera que las competencias que deben tener para desempeñar su trabajo adecuadamente, o sea, aquí tenemos todavía una necesidad de seguir incorporando como nuevas habilidades y competencias, probablemente que tengan que ver con el mundo como digital, las que tienen que ver también con el tema asociado a normativas que hoy día se hacen presentes. Aparece también el tema de la adaptación a crisis y resiliencia, cómo somos capaces de adaptarnos a esta inmediatez, a esta capacidad de repensar finalmente, salir de la caja, de la zona de confort. Si vemos desde el año 2019, post estallido social, pandemia, post pandemia, hemos visto que la forma en cómo se están haciendo y articulando los directorios también ha sido de una manera mucho más rápida de lo que se daba en años anteriores. Y quizás ahí también aparece esto como una cuarta como necesidad y que no es menor, tiene que ver con que hoy día los directorios requieren una mayor dedicación que deben entregarle a su trabajo. O sea, esto ya no solo es como mucha gente lo veía, el asistir a una sesión de directorio, sino que aquí hay un trabajo mucho más dedicado respecto del trabajo que se debe hacer desde los comités, desde la sesión del directorio, cómo somos capaces también, además de en estas sesiones, el poder participar activamente en la relación que se tiene más puertas abiertas con la administración para poder lograr finalmente que esta responsabilidad y de que se viva como un todo, como un trabajo en equipo respecto de cada uno de los ámbitos. Eh, y bueno, probablemente yo diría que eso es lo que marca esta agenda. Un tema también relevante tiene que ver con la innovación y desarrollo. O sea, muchas veces cuando hablamos con temas de innovación tiene que ver que en general cuando uno trataba la innovación se trataba, si es un tema más disruptivo de cambio de negocio, esto se veía en la esfera de otro lugar. Hoy día el negocio en sí mismo sigue innovando y desde ahí las áreas de desarrollo e innovación son áreas que aparecen dentro de los propios negocios para poder seguir articulando y mejorando y desarrollando y probablemente la capacidad que yo tengo de articular con nueva tecnología se hace relevante también. Vamos a tomar un poco de agua. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los desafíos? Preguntamos también en un tema súper relevante de cuáles son los desafíos y las áreas de mejoras que ven en los directores. Quizás aquí uno de los temas relevantes que nuevamente aparecen y que están presentes y que han marcado este año tienen que ver con que el 48,3% considera que el manejo de estas nuevas tecnologías es un desafío en los directorios y probablemente esto lo que hace es que hoy día vamos a ver una tendencia a poder articular de mejor forma y de poder finalmente compensar, dado que no existen estas habilidades dentro del directorio, cómo sopesamos este manejo de nuevas tecnologías que tienen que ver con el desafío de innovación, de desarrollo, de hacer sostenible el negocio, cómo se va a manejar a través de comités, cómo se va a manejar también a través de ciertos asesores que hoy día aparecen como presentes dentro de esta mirada para poder articular dentro de los resultados
y desafío y de manejo de nuevas tecnologías con toda la transformación de digital, inteligencia artificial, que aparecen como un gran tema, y ahí los invitamos también a que puedan mirar formación asociada a esta materia que hoy día se hace tan relevante desde la mirada del directorio. Segundo tema importante, la visión estratégica continúa siendo ahí un tema relevante como desafío para continuar trabajando, si bien aparecía como una de las fortalezas de tener esta mirada a largo plazo, también aparece como de que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y con este desafío de seguir mirando, de seguir saliendo de esta agenda de corto plazo. Recuerden que siempre en esto a quienes les ha tocado desde el Instituto Directorio formar parte, una de las cosas que siempre decimos es cómo somos capaces nosotros contar con una agenda desde el directorio con una mirada a largo plazo, y muchas veces lo que nos pasa es que continuamos en esa agenda que está asociada a mirar el día a día, a mirar lo que ocurre en el corto plazo y cómo somos capaces de repensar, de pensar la estrategia, y cuando tenemos la estrategia y los objetivos estratégicos planteados para el año 2024 y probablemente en un periodo de tiempo específico, cómo somos capaces de poder mirar esos objetivos estratégicos y traspasarlos a ciertas actividades y KPI para que posteriormente eso sea revisitado en las sesiones mensuales que tengan en los directorios. Yo creo que algo que no hay que dejar de lado es el trabajo de repensar cuáles han sido y remirar cuáles han sido esos objetivos estratégicos que como compañía se han planteado. Del objetivo estratégico, plantear las actividades que van a ser revisadas a nivel de directorio para que finalmente podamos tener indicadores que no solamente sean los típicos que nos llevan como agenda al directorio. Eso es algo que sí o sí hay que relevar y replantear. Algo que continúa como desafío, bueno, temas de diversidad de profesiones, género, origen, vemos que todavía hay una brecha respecto de esto, y esto lo que nos invita es a seguir continuando en la incorporación de nuevos profesionales que permitan contar con una mirada que lo que haga y desarrolle tenga que ver con disminuir los riesgos. Yo creo que aquí la diversidad tiene que ser vista finalmente con la capacidad de incorporar habilidades y competencias que hoy día no estén en ese directorio, con la idea de hacernos ver y preguntarnos temas que hoy día no están sobre la mesa, y eso es lo que hace y nutre al directorio para que de esa manera sea más rico en términos de experiencia. Bueno, liderazgo, carisma, quizás acá algo que no nos aparecía probablemente como algo tan necesariamente presente como algo más técnico, sino que esto tiene que ver con algo mucho más desde las habilidades y competencias asociadas a las personas, tienen que ver con este liderazgo y carisma que consideran que hoy día es súper relevante la forma en el cómo hoy día nos acercamos a los equipos, y ese liderazgo del directorio y sobre todo del presidente, la relación que adquiere con el gerente general es fundamental para poder hacer una mejor empresa. Yo creo que hoy día aquí hay un gran trabajo, y un buen presidente, cuando lo vemos, es muy gratificante respecto al trabajo que se puede hacer en la propia compañía también. Continuando, y aspectos que posterior ya preguntar, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cómo cambió este rol? Cuáles son las fortalezas y cuáles son las cosas que debemos mejorar y que van a impactar hoy día? Es preguntar, bueno, dado este escenario entonces, ¿qué crees que va a impactar la agenda del directorio? Y aquí hay dos cosas que nos llamaron muchísimo la atención y que quizás son interesantes de poder abordar. Primero, ya no nos cabe duda que temas de ciberseguridad, todo lo que está asociado a temas más digitales, sí o sí van a impactar la agenda. La primera mención se la lleva a ciberseguridad, con el 62,1% de las personas que considera que la ciberseguridad va a marcar la agenda de los directorios 2024. Yo creo que el 2023 estuvo marcado, y probablemente este 2024 va a estar más marcado en términos de cómo nosotros manejamos esa estrategia de ciberseguridad. Y aquí también la segunda preferencia tiene que ver con esta doble carrera por la innovación, la regulación y de la inteligencia artificial, que yo creo que aquí también es un tema súper relevante, y el avance significativo de la inteligencia artificial generativa. Tres temas súper innovadores, súper nuevos de ciberseguridad, que probablemente todos nosotros tenemos mucho que aprender respecto de estas menciones. Eh,
Y quizás la que más nos llama la atención y queremos aquí como mencionar tiene que ver con que solo el 0,4% menciona que la sostenibilidad va a impactar la agenda del 2024. Por qué nos llama la atención esto? Porque si bien todas las empresas hablan y han dicho que el tema ESG es un tema estratégico dentro de las compañías y que hoy día releva la agenda, nos llama la atención que muy pocos de quienes responden el estudio consideran que los temas de sostenibilidad van a estar sobre la mesa y van a impactar la agenda. Aquí quizás una de las cosas que al menos a mí me hace probablemente más ruido tiene que ver con que si es que somos capaces, hoy día estamos mirando escenarios de cómo el cambio climático, por ejemplo, va a impactar o no nuestra agenda, temas asociados a medio ambiente y probablemente temas también para las empresas reguladas, todo lo que está asociado a la norma 461, que hoy día sí está impactando la agenda y que tiene que ver con temas de sostenibilidad y el trabajo que se hace a través de esta capacidad de poder operar a nivel regional o a nivel de distintos stakeholders o con la comunidad. Probablemente hay algo ahí que considero que todavía no está tan presente. ¿Y por qué? Porque también la norma o el marco regulatorio cambió. Cuando nosotros vemos la nueva ley de delito económico y sanciones, muchos de ellos se encuentran ligados específicamente a temas medioambientales. Por lo tanto, yo creo que sí va a impactar y creo que acá todavía tenemos mucho que seguir como conociendo respecto del impacto que tienen las normas medioambientales que hoy día yo considero que sí van a impactar esta agenda y que probablemente no lo tenemos en este insight de lo que va a ser para el 2024. Así que ahí yo creo que es un desafío de repensar, releer la norma y ver cómo eso va a afectar a nuestro negocio y una invitación también para que esos planos puedan ser revisitados en la agenda y de revisar cuáles van a ser los impactos que va a tener de cara a las compañías y el trabajo ahí de los ejecutivos de poder ver estos aspectos de impacto para que tampoco nos peguen de frente cuando ya haya una implementación al 100% este año 2024. ¿Qué más en términos relevantes? Baja considerablemente lo que tiene que ver con crisis económica. El año pasado vimos que todo lo que estaba asociado a crisis económica, economía global, hoy día vemos 2%, 0,8%, que aparece como un tema bajo en la agenda del 2024 y los temas de seguridad también. Y yo creo que quizás aquí todavía hay este desafío de cómo hoy día la agenda del directorio es una agenda más bien como cerrada y encapsulada de lo que ocurre dentro de la propia compañía y no necesariamente estamos mirando lo que pasa a nivel de contexto país y cómo eso también nos afecta a la propia compañía. Entonces, aquí la invitación es repensar cómo temas de seguridad nacional también afectan a nuestro propio negocio respecto de dónde estamos emplazados, de dónde viven nuestros colaboradores. Yo creo que aquí hay una mirada y una necesidad de tener que como repensar más allá de lo que hoy día ocurre en estas cuatro paredes del directorio y a incorporar temas que están asociados más a la mirada mucho más macro país. Crecimiento económico también se ve muy, muy bajo, ¿sí? Eso es un poco como un insight de pensar y de activar en la agenda. Continuando y mirando un poco resultados de posibles riesgos para el desempeño. Y quizás en materia de riesgo aquí hay una gran lista de riesgos de las cuales las personas también tenían que elegir cuáles eran los que iban a impactar específicamente en el desempeño de las compañías. Bueno, el 62,9% menciona que un gran riesgo tiene que ver con esta falta de cohesión social y la polarización política. Entonces aquí esto es súper relevante porque si para mí es un gran riesgo materias de cohesión social y polarización política y la proliferación, por ejemplo, de economías criminales o actividades ilícitas, pues entonces, al ser un riesgo, esto, si yo me voy una hacia atrás, una lámina hacia atrás, uno debiese decir entonces cómo esto no va a impactar la agenda del directorio. Y vemos entonces que sí aparece ciberseguridad.
Entonces, si materias de cohesión social son un riesgo y la proliferación económica criminal también lo es en materia de seguridad, pues entonces esto también debiese estar revelado de alguna manera en la agenda del directorio. Esa es la invitación de salir un poco de solo lo que está ocurriendo en el propio negocio, sino que también tener una mirada mucho más holística sobre lo que acontece a nivel país. Entonces, cohesión social, proliferación, economía criminal, todo lo que tiene que ver con tema de actividades ilícitas, ciberataques, ciberseguridad, son los que tienen más menciones, y sí aparece cambio climático y acá escasez hídrica como factores de riesgo. Entonces yo creo que aquí cómo mezclamos agenda del directorio con riesgos, es probablemente este desafío de comenzar a hacer el insight en donde esta agenda del directorio tiene que trasladarse a una mirada de riesgos también para el negocio, para poder tener una articulación de ambas esferas, ¿sí? Las menos mencionadas tienen que ver con un colapso de servicios e infraestructura pública, migraciones masivas, crisis de deuda pública, pero mencionando las más relevantes que se consideran aquí, es interesante cómo aquí todavía existe como esta brecha de mirada respecto de lo que es el desempeño asociado a riesgo y a la gente. Vamos a ir ya a las conclusiones porque me gustaría tener tiempo para que podamos conversar y discutir, y ahí nos van a ayudar a poder tener las preguntas que ustedes han ido enviando, y también tener este espacio de conversación en donde todos se puedan unir y podamos conversar un poquitito con lo que está pasando a nivel país y también a nivel de las conclusiones del estudio. Primero, las primeras conclusiones. Notoria brecha de género en los puestos directivos o del directorio, pero también una creciente conciencia y atención hacia esta problemática. Segundo, la edad y la experiencia laboral aparecen como factores determinantes para poder acceder a roles de directorio, y esto significa específicamente con que a mayor edad, mayor ingreso a nivel del directorio. En cuanto a las competencias más relevantes de contar como director, destacan específicamente las que tienen que ver con mercado, conocimiento del mercado, la experiencia financiera y esta visión estratégica que se debe tener en el directorio. Como cuarta conclusión, las transformaciones en el rol del director se atribuyen específicamente a todo lo que hemos mencionado de sanciones legales, revolución digital, evidenciando cambios notables en transparencia y en competencias también que se tienen para adaptabilidad y crisis. Me gustaría dar algunas recomendaciones porque yo creo que quizás una de las cosas relevantes tiene que ver con cómo somos capaces de poder tener quizás algunos temas sobre la mesa. Primero, la priorización de ciberseguridad, enfocarse en la también regulación de la inteligencia artificial, atender preocupaciones de sostenibilidad de largo plazo, el diversificar y actualizar perfiles también de los directores, entendiendo que hoy día existen nuevas necesidades que estén presentes dentro del directorio, fomentar la adaptabilidad y la resiliencia, evaluar constantemente la efectividad que se tiene del directorio. Aquí la invitación tiene que ver con cómo, si hacemos o no hacemos evaluaciones, por ejemplo, o procesos de evaluación al directorio, aquí la invitación es hacerlo, el poder elaborarlo. Con muchas compañías que me toca poder ejecutar este proceso, es un rico proceso de aprendizaje y de feedback para poder seguir y continuando en esta mejora continua. Y ese aprendizaje continuo que tiene que ver con que una independencia de la edad que uno tenga, yo creo que el desafío de seguir aprendiendo sobre distintas materias siempre está. Y por tanto ahí la invitación a seguir desarrollando habilidades y competencias en temas de innovación, por ejemplo, en temas asociados a materias digitales, o cómo somos capaces de tener una visión mucho más holística de lo que acontece en nuestro negocio. Me parece que hoy día es una invitación para todos quienes formamos hoy día o somos líderes de nuestras compañías para poder seguir impulsando los cambios. Ok, vamos entonces, voy a dejar de compartir y tenemos varios conectados. Y me gustaría ir contestando quizás algunas preguntas que nos han ido enviando por el Q&A, y ya comentamos respecto de eso.
Aquí hay una sugerencia de Cristian Barrera que nos dice que sugeriría el poder separar los factores internos de la empresa de los factores externos al ecosistema país y mundo. Yo te diría que sí, Cristian, en general, bueno, uno pone una lista de factores que pueden influir hoy día en el quehacer de las compañías y en ese sentido vemos que hay factores que tienen que ver específicamente con materias internas, otro con materias externas, pero probablemente aquí la mirada que nos interesa tiene que ver con cómo los vamos priorizando. Y yo creo que, claro, hoy día la invitación es cómo somos capaces a poder establecer eso de mirada interna y externa. Em, Carolina, tú que me estás acompañando acá con las preguntas, vamos a ver, Dina. Llama la atención la desconexión que tenemos los directores en relación a los consumidores y al mercado. Solo el 25% revelan el cambio al rol de los directores. Interesante que el impulso viene a participar desde una mayor regulación. A mí, Dina, me pasa lo mismo. A mí me llama mucho la atención cómo hoy día también, o sea, esto que yo digo de que si bien hay una agenda del directorio que debiésemos trabajar, me llama un montón la atención que esa agenda no esté ligada a los factores de riesgo. Yo creo que aquí hay un impulso a poder entender la regulación y cómo nos va a impactar esa regulación también en el directorio. Yo creo que todavía no hemos sido conscientes del impacto que tiene. Ya. Se ve que directorios tienen nulo manejo de nuevas tecnologías y proactividad, baja capacidad analítica y por otro lado, mucho conocimiento de lo mismo de siempre, conocimiento de industria. Esto último genera el clásico sesgo de lo conocido versus lo nuevo. No está la receta perfecta para que Chile se pierda la nueva ola de inteligencia artificial y toda la reducción que creará. Al parecer, los directores no reconocen o indican que los factores que cambian el rol del directorio. ¿Cómo pretenden gremios fomentar el recambio generacional en los directores, que es la clave para abordar esto? Propongo mapear participantes jóvenes en estos focos, además de una exhausta apariencia del tema de lo que se está abordando, pero no lo está. A ver, yo creo que hoy día tenemos varios desafíos sobre cómo se hace la elección y el trabajo con los directores. Nosotros en el Instituto de Directores estamos trabajando en la lista de directores quienes participan de nuestra red alumni, son de los procesos de reclutamiento que llevamos a cabo para directorios. Lo que buscamos finalmente tiene que ver con eso, con tener esta capacidad de seguir fomentando nuevos talentos para los directorios, pero bueno, sigue siendo un desafío probablemente no solamente de nuestro, sino que de todo el país de seguir colaborando y contribuyendo para que otras competencias también estén presentes. Romina Altamirano, bueno, gracias por la definición de estrategia y el influir sobre los directores en Chile. Se hace urgente, en base a lo visto en esta encuesta, que se influya en generar un recambio generacional. El futuro país está en juego. Sí, vamos y esperamos el seguir contribuyendo con eso. Yo creo que no solamente con un tema de edad o de género, sino que tiene que ver específicamente con que hay ciertas habilidades que hoy día sí o sí se hacen necesarias y en eso de lo que hemos comentado con inteligencia artificial, con temas que están asociados a nuevas tecnologías y ahí también los vamos a invitar al programa que estamos sacando para este año asociado a materias digitales. Se vislumbra una brecha entre lo que el director entiende por sostenibilidad y los temas de cambio climático y otros temas de ESG. ¿Cómo podríamos acortar esta brecha para que se entienda que son parte de lo mismo? Bueno, no sé si les tocó ver una de las últimas columnas que aparecen y bueno, se está quitando a veces como esta mirada ESG o el nombre ESG que es tan complejo de poder entender, tratando de entender un poco y de dar un concepto mucho más claro sobre lo que es un negocio sostenible para ver si es que de esta manera también es mucho más fácil el poder trabajar y el poder desarrollarlo dentro de las compañías. Baja preocupación en el enfoque de temas de sostenibilidad, bueno, lo comentamos. Yo creo que probablemente cuesta todavía entender qué se entiende por sostenibilidad, por un negocio sostenible. Yo creo que quizá aquí la invitación es hacer que la estrategia en sí misma tiene que ser sostenible, que tiene que tener distintos escenarios de cambio climático, que tiene que tener distintos escenarios que hoy día la norma 461 exige. Vemos que todo el tema de acoso laboral, sexual, también aparecen como temas de la norma 461 y que solamente o menos de la mitad de las compañías está dando cumplimiento a contar con estas políticas y quizás la invitación es desde ahí a cosas concretas de cómo poder trabajar y desarrollarlo.
Quizás que como para finalizar y un poco el desafío desde el Instituto de Directores, bueno, la invitación para nosotros es, idealmente para mí, es poder generar un código de gobernanza para nuestro país, código de gobernanza que hoy día, al ser parte de la OCDE, hoy día no tenemos presente. Esperamos el poder contar con una mesa de diálogo que nos haga y nos permita poder establecer un código de gobernanza en donde la mayor cantidad de las compañías sí quiera formar parte de ello. Yo creo que esto nos ayudaría notablemente a poder desarrollar y seguir trabajando en materias de gobierno corporativo. Bueno, siendo las 9:45, quiero agradecer a todos quienes se pudieron conectar hoy día con nosotros. Ya volvemos con la próxima semana, tenemos otro webinar específicamente en temas de ciberseguridad. Los dejamos invitados también a que puedan participar y felices de que nos puedan dar otras alternativas de temas de estudios que sean para ustedes interesantes de que el instituto pueda seguir abordando para ustedes. Muchísimas gracias por haber participado de este webinar el día de hoy.